El pan de maíz desapareció entre los dedos de la niña como si no hubiera existido nunca. Masticaba con desesperación, sin levantar la vista, como si temiera que el alimento desapareciera si alguien la observaba demasiado. Andrés no dijo nada. La observó en silencio, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. El viento soplaba helado entre los árboles, arrastrando hojas secas que crujían bajo sus botas mientras daba unos pasos hacia ella. ¿Dónde están tus padres?, preguntó al fin, pero la niña no respondió. Su boca estaba llena, pero incluso después de tragar, se limitó a bajar la mirada. Andrés frunció el ceño. Aquello no le gustaba. El instinto que había desarrollado tras años de soledad le decía que algo no encajaba. Los niños no deambulaban solos por esos caminos olvidados, no en esa época, no sin consecuencias. ¿Cómo te llamas?, insistió. Un murmullo salió de los labios resecos de la niña, casi imperceptible. Lina. Andrés asintió lentamente. No le gustaban los misterios, pero tampoco era un hombre cruel. Le hizo una seña con la cabeza y la niña lo siguió. El interior de la cabaña era apenas más cálido que el exterior, pero el olor a café viejo, leña quemada y maíz cocido ofrecía cierta sensación de refugio. Le dio un taburete junto al fuego y volvió a cortar más pan. La niña no dijo ni una palabra durante toda la mañana. Solo comía con lentitud ahora, como si temiera que cada bocado fuese el último. Andrés no preguntó más. La dejó quedarse. Esa noche durmió sobre un saco junto a la chimenea mientras él se mantenía en su catre, con un viejo rifle descansando contra la pared, por si acaso. Al amanecer, la niña seguía allí, silenciosa, despierta, mirando fijamente hacia el techo. Andrés le dio más pan, algo de caldo y, sin decir nada, le permitió quedarse otro día. Y otro. Para cuando la tercera noche llegó, el silencio entre ellos se había vuelto una especie de lenguaje. Lina no hablaba, pero tampoco hacía falta. Miraba con atención cómo él reparaba las herramientas, cómo se arremangaba la camisa para cortar leña o cómo cocía frijoles en una vieja olla ennegrecida. A veces parecía estar recordando algo. O esperando algo. Fue en la mañana del cuarto día cuando sucedió. Andrés había salido temprano para revisar las trampas en el bosque cercano. El rocío aún cubría los pastos bajos cuando escuchó el crujido inusual de una rama, no en dirección al bosque, sino hacia la entrada del rancho. Se detuvo, el corazón latiéndole más rápido, y giró con lentitud. Una silueta de mujer se recortaba contra el gris del amanecer, alta, delgada, con una larga capa oscura y el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Caminaba sin prisa, pero con una determinación que recordaba demasiado al andar de Lina. Cuando Andrés regresó a la cabaña, la mujer ya estaba allí, de pie, al otro lado de la cerca, con la niña sujetando su mano. Gracias por cuidar de mi hija, dijo la mujer con una voz suave pero firme. Andrés la observó con desconfianza. No era solo su presencia lo que lo inquietaba. Era su rostro. Sus ojos. Había algo extraño en ella. Algo que no encajaba. La mujer tenía facciones finas, pero su piel era casi translúcida. Su mirada era intensa, demasiado profunda, como si lo conociera desde antes de que él supiera su nombre. ¿Dónde estaba usted?, preguntó él, sin ocultar su tono seco. ¿Por qué vino sola la niña? La mujer no respondió enseguida. Se inclinó hacia Lina, le acarició el cabello con ternura y luego lo miró fijamente. No estaba lista para volver hasta ahora. Andrés frunció el ceño. No entendía. ¿Volver de dónde? Lina lo miró entonces, por primera vez con verdadera emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. La mujer, en cambio, dio un paso hacia la cerca y con voz baja, casi como un susurro, le dijo: «Usted conoció a su padre, pero no lo recuerda. Él murió en sus brazos en la guerra. Y le dijo que algún día una niña lo buscaría». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso atrás sin darse cuenta. El aire a su alrededor se volvió más denso, más frío. El recuerdo vino como una ráfaga de pólvora, un campo de batalla, el humo, la sangre, un joven soldado moribundo aferrando su brazo y balbuceando palabras que en aquel momento no comprendió. «Cuando todo se acabe, cuídala, estará sola». «No», murmuró Andrés. «Eso no puede ser». La mujer sonrió apenas. Una sonrisa cargada de una tristeza milenaria. Se acercó a la cerca, alzó una mano y la colocó sobre uno de los postes de madera gastada. «Lina es tu sangre», dijo simplemente. «Y yo no pertenezco a este tiempo». Andrés se quedó inmóvil,
con la respiración contenida. Las palabras se perdían en su mente como hojas al viento. La mujer parecía desvanecerse entre la bruma, y sin embargo su presencia era tan intensa que sentía el pecho apretado. ¿Qué quiere decir con que no pertenece a este tiempo? Lina necesitaba un guardián. Alguien con el alma rota pero el corazón intacto. Tú fuiste elegido, Andrés. Él lo supo antes de morir. Yo solo vine a entregártela, antes de que otros la encuentren. ¿Otros? La mujer bajó la mirada. Un susurro, casi un eco, salió de sus labios. Ellos vienen por ella. No permitirán que la profecía se cumpla. Andrés abrió la boca, pero no alcanzó a preguntar nada más. Lina corrió hacia él y se aferró a su pierna. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja expuesta al viento. Cuando volvió a mirar hacia la cerca, la mujer ya no estaba. Solo quedaban las huellas de sus botas marcadas en la tierra húmeda. Y una sensación de peligro inminente que se instaló en el pecho de Andrés como una semilla negra. Desde ese momento, todo cambió. En las noches, sombras comenzaban a moverse fuera de la cabaña. Lina lloraba en sueños, diciendo nombres que él no reconocía. Y en lo más profundo del bosque, algo se movía entre los árboles, algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos, ni al de los muertos. La historia continuará. Y si te ha atrapado este misterio tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. La historia apenas comienza. Andrés sintió que algo dentro de él se tensaba. La presencia de la mujer, esa mezcla entre dignidad herida y cansancio acumulado, le removía recuerdos que creía enterrados. Tal vez era su voz, o el modo en que se mantenía erguida, a pesar de la miseria que la envolvía como un abrigo roto. No podía explicar por qué, pero algo en ella le resultaba inquietantemente familiar. Entren, dijo al fin, con voz grave, sin darle demasiadas vueltas. Se hizo a un lado y sostuvo la puerta con firmeza, como si temiera que el momento se escapara si no lo anclaba con una acción sencilla. La niña cruzó primero, sucia y temblorosa, igual que la última vez. La mujer lo siguió en silencio, pero no bajó la mirada ni un segundo. No pedía limosna. No pedía comprensión. Solo paso. Dentro de la cabaña, la penumbra se mezclaba con el último aliento de luz que entraba por la ventana. El aire tenía el olor tibio del fuego apagado hace poco, del pan de días anteriores, de madera vieja. La mujer se sentó con lentitud sobre el banco junto a la chimenea, como si cada músculo de su cuerpo protestara al moverse. La niña, llamada Sofía, permaneció de pie, abrazándose a sí misma, observando todo como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Andrés se sentó frente a ellas, cruzando los brazos, sin hablar todavía. El silencio se prolongó, lleno de esa tensión que precede a una tormenta que uno no ve, pero siente. Finalmente, ella habló. Mi nombre es Clara. No ofreció más detalles. Ni un apellido, ni una historia. Solo eso. Clara. Sofía, agregó sin mirarla, es mi hija. Andrés asintió con un leve movimiento de cabeza, pero no dijo nada. Sé que no nos debe nada. No tenemos derecho a quedarnos. Pero ella regresó porque supo que aquí estaba a salvo. Sus palabras se clavaron como espinas. Andrés recordó la manta sobre el escalón, el pan a medio comer, los ojos grandes que lo miraban sin exigir, sin queja, solo con hambre y una callada esperanza. Clara se inclinó un poco hacia él, como si el fuego invisible entre ellos pudiera confesar lo que ella no se atrevía a decir en voz alta. Yo no sabía a dónde ir. Solo supe que ella encontró algo aquí. Algo que no hemos tenido en mucho tiempo. Andrés bajó la mirada. Un recuerdo lejano se coló en su mente sin permiso. Su madre doblando mantas junto a una chimenea parecida, los pasos firmes de su padre antes de partir a la guerra, y la promesa rota de volver. Se removió en su asiento. No era hombre de ofrecer cobijo. Ni siquiera sabía si estaba preparado para compartir su espacio, su tiempo, su alma. Pero algo en el rostro de Clara, esa mezcla de entereza y ruina, lo desarmaba. Pueden quedarse esta noche, dijo al fin. Mañana veremos. Clara no agradeció. No lo abrazó ni rompió a llorar. Solo asintió, una vez, como si ambos entendieran que los pactos más profundos no se sellan con palabras. La niña se sentó en silencio sobre una manta que Andrés había extendido, y en minutos se quedó dormida. Clara se mantuvo despierta un rato más, sentada cerca del fuego que Andrés encendió en un silencio compartido. Él tampoco habló. El crepitar de la leña era la única voz en la habitación. Ya entrada la noche, cuando las brasas eran apenas una luz tenue y parpadeante,
Clara se atrevió a decir algo más. No siempre fuimos así, murmuró, sin mirarlo. Yo solía vivir cerca del río. Tenía una casa, un marido, una vida. Andrés giró lentamente la cabeza hacia ella. Clara seguía mirando las brasas. Él murió en un accidente en las minas. Dicen que fue rápido, que no sufrió. Pero, desde entonces, todo cambió. Andrés no respondió. Había aprendido a no interrumpir los dolores ajenos. A Sofía le costó entender que su padre no volvería. Preguntaba cada noche. Me quedé sin respuestas. Hubo un momento de pausa, luego Clara tragó saliva y su voz se volvió más baja. Una noche se fue mientras dormía. Caminó hasta donde la llevaron sus pies, y llegó aquí. Andrés la miró fijamente. Había algo más. Lo sentía. Lo presentía. ¿Y cómo supo dónde buscarla? Clara levantó los ojos. Tenían una oscuridad húmeda, pero firme. Soñé con esta cabaña antes de que ella desapareciera. Una vez, dos, siempre igual. Una niña en una casa vieja. Un hombre con la cara cubierta de sombra. Y un fuego que no se apagaba nunca. Andrés se tensó. Algo se movió dentro de él como una puerta oxidada que se abre por primera vez en años. ¿Era posible? ¿Podía ese sueño haber sido una advertencia? Yo no creo en señales, dijo él, seco. Clara lo sostuvo con la mirada. Yo tampoco creía, hasta que vi esta casa. Hasta que vi su rostro. La niña se removió en sueños, y Clara volvió su atención hacia ella, como si esas pocas palabras hubieran agotado todo lo que tenía dentro. Esa noche, Andrés no durmió. Escuchó cada crujido de la madera, cada silbido del viento colándose por las rendijas. Recordó el rostro del joven soldado que murió entre sus brazos, años atrás. Recordó sus últimas palabras. Si la ves, protégela. No lo entenderás ahora, pero promételo. Una frase absurda entonces. Clarísima ahora. La madrugada lo encontró junto al fuego, con el rifle sobre las piernas y la mirada perdida. Y afuera, entre los árboles, algo se movía. Una figura. O dos. Tal vez solo el viento, o tal vez no. Pero esta vez no estaba solo. Y no podía ignorar la sensación que lo invadía desde hacía días. Esa niña, esa mujer, no habían llegado por azar. Venían de un pasado que él había intentado enterrar, y de un futuro que aún no estaba escrito. Y el peligro apenas comenzaba a mostrarse. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y la cabaña se sumía en la penumbra, Andrés se quedó despierto más tiempo de lo habitual. El fuego crepitaba suave en el hogar, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Laura y Sofía dormían, una en el catre viejo que él mismo había cedido sin discutir, la otra acurrucada en una manta junto al fogón, con el pequeño caballo de madera entre las manos. Andrés, en cambio, se mantenía sentado en su silla, bebiendo café rancio, los ojos fijos en las llamas. Había algo en el ambiente, algo que no podía nombrar. No era solo la presencia de esas dos mujeres ni el hecho de que su rutina se hubiera visto interrumpida. Era otra cosa. Una vibración en el aire. Un susurro en las paredes. Como si la cabaña misma estuviera despertando de un largo letargo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Y ese pensamiento, en vez de traerle alivio, le provocó un escalofrío. Al día siguiente, la rutina se repitió. Laura cocinó un poco de avena con lo poco que había, mientras Sofía salía al porche a jugar con piedras y ramas, siempre con el caballito de madera en la mano. Andrés, entretanto, se alejó hacia el establo, donde uno de los caballos viejos necesitaba atención. Pero su mente seguía atrapada en esa imagen nocturna, madre e hija durmiendo bajo su techo, como si aquello hubiera estado escrito desde hacía tiempo. Fue allí, mientras reparaba una herradura con golpes secos y precisos, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Un crujido. No el de la madera. No el del viento. Era otro tipo de sonido. Algo más, orgánico. Se giró con rapidez. No vio nada al principio. Solo el terreno seco y los árboles lejanos, inmóviles bajo el cielo abierto. Pero cuando entornó los ojos, distinguió una figura entre los arbustos, a unos 30 metros. Quieto, alto, vestido con un abrigo largo y polvoriento. Y lo más inquietante, estaba mirando hacia la cabaña. Andrés dejó caer la herradura al suelo y sin pensarlo, tomó el rifle apoyado contra la viga. Dio unos pasos hacia el borde del corral, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Regresó al interior con paso rápido. ¿Vieron a alguien cerca de la casa?, preguntó,
tratando de sonar más calmado de lo que se sentía. Laura lo miró con el ceño fruncido. ¿Alguien? Un hombre. Cerca de los árboles. Sofía dejó de jugar y se acercó a su madre, tomándole la mano. Laura la rodeó con el brazo sin decir palabra. Pero en su rostro, algo se había tensado. ¿Lo viste?, insistió Andrés. Laura no respondió. Solo bajó la mirada y susurró, como si temiera despertar algo al pronunciarlo. Pensé que no nos habían seguido. Andrés se quedó inmóvil. Su cuerpo entero pareció endurecerse. Las palabras de Laura colgaron en el aire como un presagio. ¿Quién es? Ella alzó la vista, por primera vez completamente vulnerable. Hay hombres que buscan a Sofía. Desde hace meses. No por lo que tiene, sino por lo que es. Andrés no entendía. La niña, aún pequeña, lo miraba con ojos enormes, asustada pero sin sorpresa, como si hubiera escuchado esa historia muchas veces antes. ¿Qué es lo que es?, preguntó Andrés, con un nudo en la garganta. Laura guardó silencio unos segundos. Luego se acercó al fuego, como si solo cerca de él pudiera explicarlo. Su voz salió temblorosa, pero clara. Desde que nació, ella ve cosas. Cosas que nadie más puede ver. Oír. Sentir. Al principio creí que eran imaginaciones. Pero con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas a su alrededor. Personas que se curaban. Animales que volvían a caminar. Sueños que advertían cosas, y que luego se cumplían. Andrés la miró sin pestañear. ¿Está diciendo que la niña tiene algún don? Laura negó con la cabeza. No un don. Algo más antiguo. Algo que no entiendo. Pero hay quienes sí lo entienden. Y la quieren por eso. El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció contenerse por un momento. Andrés caminó hasta la puerta, la abrió con fuerza y volvió a mirar hacia donde había visto al hombre. Nada. Solo la vasta extensión del paisaje seco. ¿Quiénes la buscan?, preguntó, aún con la mirada fija en el horizonte. Hombres que no tienen nombre. Que se mueven de noche. Que huelen como tierra quemada. No trabajan para el gobierno ni para ninguna iglesia. Pero siempre saben dónde estamos. Y siempre llegan tarde por segundos. Esta vez, siento que no estamos a salvo. Andrés cerró la puerta con firmeza. Algo se removía dentro de él, una mezcla entre furia y una determinación que no había sentido en años. No sabía si era verdad todo lo que Laura decía. Pero había visto cosas en su vida que desafiaban cualquier lógica. Y sobre todo, había visto la mirada de esa niña, y sabía que ahí dentro, en esos ojos tristes, había algo que escapaba a cualquier explicación sencilla. Esa noche, no durmió. El rifle descansaba cargado sobre la mesa. Las lámparas quedaron encendidas hasta que el aceite se consumió. Cada crujido, cada sonido en el exterior, lo hacía levantarse de la silla. Laura tampoco durmió. Solo la niña parecía en paz, como si su presencia en esa cabaña, con ese hombre, la protegiera de todo. Pero afuera, algo acechaba. En la colina, una silueta volvió a asomar bajo la luz de la luna. No hizo movimiento alguno. Solo observó. Silenciosa. Paciente. Y cuando la lámpara de la cabaña finalmente se apagó, sus ojos brillaron con un resplandor rojizo imposible de explicar. La historia continúa. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Lo que se acerca es más oscuro de lo que parece, y la verdad apenas ha comenzado a revelarse. Pero esa calma, tan nueva, tan frágil, tenía el peso de lo efímero. Andrés lo sentía cada vez con más claridad, como si cada día feliz, cada risa de Sofía, cada gesto sutil de Laura, no fuera más que una tregua antes del caos. Aún así, se permitía disfrutarlo. Por primera vez en años, al despertar, no sentía el vacío como un pozo inagotable. Se levantaba con un propósito, aunque no supiera nombrarlo. Laura comenzaba a cocinar antes de que el sol se alzara del todo, y Sofía correteaba entre las sombras de la mañana, recogiendo flores silvestres y piedras lisas que atesoraba como joyas. Y sin embargo, siempre estaba ese silencio tenso en los ojos de Laura cuando creía que Andrés no la miraba. Una especie de espera. Como si supiera que la paz era solo una máscara sobre un rostro terrible. Una noche, después de la cena, cuando Sofía ya dormía acurrucada en su rincón, Laura se acercó al hogar donde Andrés encendía las últimas brasas para calentar el ambiente. Se sentó cerca de él, sin hablar por un largo rato. Solo el chisporroteo de la leña acompañaba sus pensamientos.
A veces sueño con fuego, dijo de pronto, sin mirarlo. No con calor. Con destrucción. Casas ardiendo. Personas gritando. Y una niña, siempre una niña, corriendo entre las llamas. Andrés giró la cabeza lentamente hacia ella. Su rostro estaba bañado por el resplandor naranja del fuego, y por un instante no parecía una fugitiva cansada, sino una profeta de otro tiempo, de otro mundo. ¿Es Sofía? Preguntó con cautela. Laura asintió. Pero también, soy yo. Y también, tú. Andrés bajó la vista. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que no debía tomarse en serio los sueños ajenos, pero había algo en la forma en que Laura hablaba, una certeza que no podía ignorar. No entiendo qué tiene ella, dijo él, casi como una súplica. Pero si corre peligro, no pienso abandonarla. Laura cerró los ojos y apretó los labios. Tú no entiendes lo que eso significa. Protegerla no es solo cuidarla del frío o de un disparo. Hay personas, hay fuerzas, que no se detendrán ante nada por alcanzarla. Porque lo que Sofía guarda, lo que representa, es más grande que nosotros tres juntos. El silencio volvió. Esta vez más oscuro. ¿Y tú lo sabes con certeza? Preguntó Andrés, con voz baja. He visto morir personas por ella. Gente buena. Inocente. Andrés asintió lentamente. Luego se puso de pie, fue hacia la puerta y la abrió. El aire nocturno le dio de lleno en el rostro. Miró hacia la oscuridad. Nada se movía. Ni un murmullo, ni un aullido lejano. Solo la inmensidad vacía del campo. Cerró la puerta y se volvió hacia Laura. Entonces lo enfrentaré. Sea lo que sea. Nadie más va a morir por ella. No mientras esté bajo este techo. Laura no respondió. Pero sus ojos, por primera vez en días, se suavizaron. Como si esas palabras, simples y duras, le hubieran devuelto una parte del aliento que el miedo le había arrebatado durante meses. La madrugada llegó como un susurro gélido. Andrés, como ya era costumbre, no dormía. Caminaba por la cabaña con pasos lentos, el rifle siempre cerca. Observaba a Sofía dormir y luego se detenía ante la ventana, escudriñando el exterior. Y entonces lo vio. Primero una sombra. Luego otra. No eran hombres. O no del todo. Eran formas altas, envueltas en algo que parecía humo denso, negro, flotando por encima del suelo. Avanzaban sin apuro, sin rumbo errático. Como si supieran exactamente hacia dónde iban. Andrés apretó el rifle contra su pecho. Sintió como el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Despertó a Laura sin un solo ruido. Ella abrió los ojos de inmediato. Su instinto la mantenía al borde del sueño. Vinieron, dijo él. No hacía falta decir más. Laura se levantó de un salto. Fue hacia Sofía, que aún dormía profundamente. Intentó despertarla, pero la niña no respondía. ¿Qué le pasa? Está atrapada. A veces sucede cuando se acercan, respondió Laura con un hilo de voz. Es como si su alma se ocultara. Andrés sintió un nudo en el estómago. Volvió a mirar por la ventana. Tenemos que sacarla de aquí. Laura negó con la cabeza. No podemos. Si cruzamos el umbral con ella cerca, será peor. Entonces, ¿qué hacemos? Ella respiró hondo. Sacó de su bolsa un pequeño objeto envuelto en tela vieja. Era una figura tallada en hueso, marcada con símbolos que Andrés no reconocía. Esto nos puede dar tiempo. Pero necesitamos una vela. Una de cera negra. Andrés frunció el ceño. No tengo eso. Laura lo miró con una intensidad que helaba la sangre. Sí la tienes. En el cajón del mueble que está al fondo. La puso tu madre, hace muchos años. Andrés palideció. No había hablado de su madre con nadie. Ni siquiera recordaba que alguien supiera que ese cajón existía. Fue hasta el mueble, lo abrió y allí, envuelta en un trozo de lino viejo, encontró la vela. Negra como la noche. Fría al tacto. Volvió con ella. ¿Qué es esto? Es un sello. Tu madre lo sabía. Ella también protegió a alguien como Sofía. Tú no lo recuerdas, pero tú eras solo un niño. Andrés la miró, sin entender cómo, sin entender por qué, todo lo que alguna vez fue su vida ahora se deshacía y volvía a nacer sobre esta cabaña, sobre estas tablas viejas que habían visto más de lo que él creía. Laura colocó la figura de hueso junto a la vela. Encendió la llama. Y entonces la casa tembló. Las sombras afuera se detuvieron. El viento dejó de soplar.
Y Sofía abrió los ojos. Pero ya no eran sus ojos. Brillaban con una luz blanca, profunda, antigua. Y una voz, que no era la de ella, llenó la habitación. No dejaré que entren. Este lugar aún resiste. Andrés sintió que las paredes respiraban. Que la casa misma se levantaba en defensa de lo que cobijaba. Y supo, en lo más profundo de su ser, que ya no había vuelta atrás. Lo que estaba por venir era solo el principio. El invierno llegó sin anunciarse con grandes tormentas, pero con esa persistencia silenciosa que transforma la tierra poco a poco. Las primeras heladas pintaron de blanco los campos alrededor de la cabaña, cubriendo los techos con una capa brillante que crepitaba al amanecer. La leña comenzó a escasear y las caminatas al bosque se hicieron más frecuentes, pero ya no eran solitarias. Sofía insistía en acompañar a Andrés, envuelta en mantas gruesas, con las mejillas encendidas por el frío y los ojos siempre curiosos. Es como si el bosque estuviera dormido, le decía con voz baja mientras caminaban entre los troncos desnudos. Pero yo sé que aún respira. Andrés la miraba con ternura y un respeto silencioso. A veces tenía la impresión de que la niña sabía cosas que él nunca entendería del todo, como si pudiera leer lo que no se decía, como si escuchara lo que no se oía. Pero no hacía preguntas. La dejaba ser. La cuidaba. Y se dejaba cuidar, sin siquiera notarlo. Laura, por su parte, se había convertido en la fuerza silenciosa del hogar. Su presencia llenaba los vacíos sin necesidad de palabras. Preparaba los alimentos con una delicadeza que transformaba lo simple en algo reconfortante, tejía con manos firmes, por las noches, leía en voz baja pasajes de un libro viejo que había encontrado en el desván. Andrés no siempre entendía las palabras, pero la voz de Laura lo acompañaba hasta el sueño. El tiempo, ese viejo tirano que antes parecía eterno e inmóvil, ahora pasaba con una cadencia distinta. Había tardes enteras en las que los tres se quedaban sentados junto al fuego, compartiendo historias, o simplemente escuchando el viento. No hacían falta grandes gestos. Solo la cercanía. Solo estar. Una noche, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la madera como un viejo fantasma, Laura se acercó a Andrés, que tallaba una nueva figura de madera para Sofía. Se sentó frente a él y durante un largo momento no dijo nada. ¿Sabes? Dijo finalmente. Antes creía que el mundo no tenía sitio para nosotros. Que solo podíamos huir y ocultarnos hasta que ya no quedara nada. Andrés levantó la vista, deteniendo su trabajo. ¿Y ahora? Laura sonrió apenas, con una expresión de cansancio viejo y esperanza nueva. Ahora creo que hay lugares donde la oscuridad no puede entrar. Donde la vida, por más simple que sea, puede resistir. Andrés la miró en silencio, con los ojos clavados en los suyos. Quiso decir muchas cosas, pero no hizo falta. Su mirada lo decía todo. Sofía, medio dormida en el catre, murmuró algo entre sueños. Laura fue hacia ella con ternura y la arropó. Andrés se quedó allí, observándolas. Y por primera vez en años, sintió que el peso de la guerra, de la pérdida, del exilio autoimpuesto que había sido su vida, comenzaba a desvanecerse. Afuera, el viento soplaba como siempre. Pero adentro, en aquella cabaña construida sobre miedos, cicatrices y años de soledad, ahora ardía un fuego que no solo daba calor, sino sentido. Porque aunque el mundo allá afuera aún tuviera sus sombras, dentro de esos muros, Andrés había encontrado algo que nunca pensó que merecía. Una razón para quedarse. Una razón para luchar. Una familia. Y aunque el invierno apenas comenzaba, ya no lo temía. Porque por fin entendía lo que significaba tener algo por lo cual esperar la primavera. Gracias por escuchar Ecos del Alma. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este relato con alguien que necesite recordar que la luz siempre encuentra su camino.